Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica y te voy a apoyar con el tema de figuras congruentes y semejantes. Antes de comenzar, te mostraré los términos que vamos a utilizar para desarrollar el tema. El primero es el segmento de una recta, que se define como la parte de una recta comprendida entre dos puntos. En el ejemplo, observamos el segmento de una recta que va del punto A al punto B, y para denotarla utilizamos la siguiente expresión matemática, que quiere decir una recta que va del punto A al punto B. El siguiente concepto, lados homólogos, servirá para hacer la comparación entre figuras y es importante para determinar si existe congruencia o semejanza entre ellas. Los homólogos se refiere a los lados correspondientes de polígonos semejantes o congruentes. Por ejemplo, si comparamos nuestras figuras, observamos que este lado corresponde al lado de esta segunda figura y este a su vez al lado de esta otra. Es decir, son homólogos. La razón es el concepto que sirve para distinguir la semejanza entre figuras, que se expresa como cociente o división. Supongamos que para coser una tela necesitamos 8 centímetros de hilo rojo y 4 centímetros de hilo azul. Comparando las cantidades, la razón se expresa de la siguiente manera: 8 sobre 4. Al número superior lo llamaremos antecedente y al número inferior consecuente. Ojo, es importante considerar que no cualquier fracción es una razón. En este caso, la fracción es la manera de expresar la comparación de estas dos cantidades. También podemos hacerlo así. Y ambas expresiones se leen 8 es a 4. Ahora sí podemos comenzar. La congruencia entre rectas y figuras. Decimos que dos segmentos de recta son congruentes si tienen la misma medida. Tenemos entonces una recta que va del punto A al B y otra que va de A' a B'. A esta segunda recta le nombramos prima para distinguirla de la anterior. A simple vista, ¿crees que son congruentes? Como dice la definición, necesitamos saber la medida de cada una para saber si son congruentes. Supongamos que cada una mide 7.5 centímetros. La medida es igual en ambas. Quizá cause confusión que la recta A'B' se encuentre inclinada, pero el cambio de orientación no afecta su congruencia. Al medir lo mismo, decimos que la recta AB y A'B' son congruentes. Para hacer la notación matemática y decir que hay congruencia entre rectas o figuras, utilizamos el siguiente símbolo. Identificaremos ahora la congruencia entre estas dos figuras. ¿Crees que son congruentes? Lo primero que haremos es darle nombre a sus lados y vértices. Esto nos permitirá analizarlas. Yo las anoté de la siguiente manera para señalar que son diferentes. Observemos que cada uno de sus lados va de un punto a otro y es como si estuviéramos observando rectas, exactamente como en el ejemplo anterior. Nuestra figura A tiene lados que van del punto A al B, del punto B al C, del punto C al D y del punto D al A. En A', sus lados van de A' a B', de B' a C', de C' a D' y de D' a A'. Como en el análisis anterior, debemos saber la medida de cada lado para hacer la comparación entre lados homólogos y comprobar si hay congruencia. Te mostraré las medidas de cada lado y haremos la comparación.
Será fácil si los consideramos rectas y usamos la misma expresión para representarlos. El primer lado de la figura A es AB, que mide 6 centímetros. Hacemos la comparación con el lado homólogo en la recta A'B' y observamos que también mide 6 centímetros. Decimos entonces que los lados homólogos entre estas dos figuras son congruentes y para señalar su congruencia utilizamos el símbolo. Nuestra expresión se lee: el lado AB es congruente al lado A'B'. Hacemos lo mismo con los lados restantes. Ahora sabemos que todos los lados entre ambas figuras son congruentes. Sin embargo, hay otro aspecto a considerar para afirmar la congruencia entre figuras. Tenemos que hacer la comparación con los ángulos correspondientes, es decir, los ángulos homólogos. Es así que tenemos los ángulos de la figura A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Y ángulo A', ángulo B', ángulo C' y ángulo D' en la otra figura. Te presento la medida de cada ángulo y hacemos la comparación. Ángulo A mide 15 grados. El ángulo homólogo A' mide 15 grados. Por lo tanto, son ángulos congruentes. Lo mismo sucede con los ángulos restantes. Ahora podemos decir que la figura A y A' son congruentes. De acuerdo con lo anterior, decimos que dos segmentos son congruentes si tienen la misma medida, dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida, y dos figuras son congruentes si tienen la misma forma, misma área e igual medida de sus lados y ángulos. Hagamos un ejercicio de aproximación. Observa las siguientes figuras. ¿Cuáles crees que son congruentes? ¿Lista? ¿Listo? Analicemos. Podríamos decir que la figura A es congruente a la figura L. También la figura B es congruente con la figura I. La figura C no tiene congruencia con ninguna otra figura. Podría compararse con la figura F, pero su tamaño cambia, así como la medida de sus ángulos. Si comparamos la figura D con la figura H, tampoco son congruentes. El tamaño se ve diferente. Podríamos decir que la congruencia está en sus ángulos, pero los lados no miden lo mismo, por lo tanto no son figuras congruentes. La figura G es congruente con la figura K. Sus medidas y ángulos no cambian. Por último, al comparar la figura E y J, podemos observar que sus ángulos no cambian, pero el tamaño de sus lados es diferente. Su tamaño cambia, por esta razón no son figuras congruentes, pero sí semejantes. ¿Qué es la semejanza entre figuras? La definición dice que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, si los lados y el área de uno son proporcionales a los lados y el área del otro, y si los ángulos de ambas miden lo mismo. Pero, ¿qué es la proporción? La proporción es la igualdad entre dos razones. ¿Recuerdas qué es una razón? Es la comparación entre dos cantidades que se expresan en forma de fracción. En el ejemplo inicial necesitábamos 8 centímetros de hilo rojo y 4 centímetros de hilo azul, lo que nos daba la razón 8:4. Utilizando el mismo ejemplo, para un trozo de tela más grande necesitamos 16 centímetros de hilo rojo y 8 de hilo azul, por lo que tendríamos que la razón es igual a 16:8.
Para saber si estas dos razones son iguales, vamos a dividir como indica la fracción. 8 entre 4 es igual a 2 y 16 entre 8 es igual a 2. Al obtener el mismo valor en ambas divisiones, podemos decir que nuestras razones son iguales, por lo que son proporcionales. El resultado, que en este caso es 2, se le llama razón de semejanza, la razón de dos lados correspondientes en las figuras semejantes. En este ejemplo te quedará más claro. Tenemos dos rectángulos con las siguientes medidas. Comenzamos comparando la medida de los lados homólogos. En la figura A, el lado AB mide 8 centímetros. El lado homólogo A'B' mide 4 centímetros. De esta comparación obtenemos la razón, que se indica con la letra R, y se lee la razón de AB entre A'B' es 8 es a 4, que es igual a 2. Continuamos con la comparación del segmento BC, cuya medida es de 4 centímetros, y el de su lado homólogo B'C', que mide 2 centímetros. Obtenemos la razón 4 es a 2, que es igual a 2. Al tratarse de rectángulos, cada lado mide lo mismo que su lado paralelo, por lo que hacemos el mismo procedimiento con los lados restantes. Hacemos la comparación de nuestras cuatro razones y al ser iguales son proporcionales y la razón de semejanza es igual a 2. La razón de semejanza nos va a permitir convertir una figura en otra semejante. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Nuestra razón de semejanza es 2, ¿verdad? Pues al multiplicar la longitud de los lados en la figura A' por la razón de semejanza, obtendremos la longitud de los lados de la figura A. Por ejemplo, si multiplicamos 4, la longitud del lado A'B' por 2, vamos a obtener como resultado 8, que es el lado AB de la figura A. Realiza este ejercicio con los lados restantes para comprobarlo. También podemos obtener la razón de semejanza con el área de nuestras figuras. Recordemos que para obtener el área de un rectángulo debemos multiplicar lado por lado, lo que nos da un resultado en centímetros cuadrados, incluyendo nuestra razón de semejanza, y para simplificarla tenemos que realizar un despeje. Comencemos por observar el área de cada rectángulo. El área de A es igual a 8 por 4, igual a 32 centímetros cuadrados. El área de A' es 4 por 2, igual a 8 centímetros cuadrados. Al compararlos, tenemos que la razón entre ambos se expresa a partir del resultado de sus áreas, es decir, 32 es a 8. Si resolvemos la división, tenemos como resultado 4, por lo que r cuadrada es igual a 4. Pero recuerda, la razón está al cuadrado. Debemos aplicar raíz cuadrada en ambos términos, r cuadrada y 4, y así quitar la elevación al cuadrado. Obtenemos que la razón es igual a 2, que coincide con los resultados de nuestra razón de semejanza. Nos falta comprobar que los ángulos homólogos miden lo mismo. Como son rectángulos, en ambos los ángulos miden 90 grados. Decimos entonces que los ángulos de A y A' son iguales. Finalmente, podemos asegurar que los lados y el área de A y A' son proporcionales y que sus ángulos son iguales. Por lo tanto, son figuras semejantes. Para señalar la semejanza utilizamos el siguiente símbolo. Y así decimos que A y A' son figuras semejantes.
Repasemos. Decimos que las figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y cuando sus lados, ángulos y área miden lo mismo. Y que las figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, las medidas de sus lados y área son proporcionales y sus ángulos miden lo mismo. Tómate el tiempo necesario para hacer el ejercicio con ayuda de tu regla y transportador. ¿Lista? ¿Listo? Bien, comparemos resultados. En el caso del rombo, observamos una figura congruente con las medidas de sus lados y ángulos. En el caso de la figura semejante, se observa que los ángulos miden lo mismo, mientras que sus lados miden diferente. Yo obtuve una razón de semejanza de 3.5. Puede que aquí tus resultados sean distintos, tal vez una figura más grande o más pequeña. Lo importante es que haya proporción y no cambien los ángulos ni la forma. Para el trapecio isósceles, nos aseguramos de que la figura congruente mida lo mismo en sus lados y ángulos. Y para la figura semejante, dibujamos una figura proporcional. En este caso, obtuve una razón de semejanza de 2. El siguiente ejercicio requiere que, tomando en cuenta las medidas del retrato mediano, obtengamos primero la longitud de X del retrato grande y segundo, la razón de semejanza que convierte al retrato mediano en el chico. Para la primera pregunta, obtengamos las razones entre el retrato grande y el mediano. Tenemos primero que 20 es a 15 en sus lados homólogos y en la siguiente razón no tenemos el valor de X, pero tenemos el valor 18. Esta razón se expresa así: X es a 18. Como son figuras proporcionales, sabemos que las razones deben ser iguales. Igualamos las razones y para obtener el valor de X realizamos el despeje. Como 18 es el número consecuente y está dividiendo, multiplicamos en ambos lados de la igualdad por 18, así el 18 se multiplica por 20 y se divide entre 15. Resolvemos la multiplicación y obtenemos 360 entre 15. El resultado es igual a X, como se muestra en la siguiente expresión. Resolvemos la división y obtenemos que X es igual a 24. Para comprobar que estamos en lo correcto, obtenemos el resultado de las razones que deben ser iguales. La razón de 20 es a 15 da un resultado de 1.33. Y la razón de 24 es a 18 también es igual a 1.33. Tómate el tiempo que necesites para revisar el procedimiento y el resultado. La segunda pregunta está pidiendo la razón de semejanza que convierta el retrato mediano en el pequeño. En ejercicios anteriores, obtuvimos la razón de semejanza que nos permitía convertir una figura chica en una más grande. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Simplemente los valores se colocan a la inversa. Los valores del retrato chico van a ser los números antecedentes y los del retrato mediano los consecuentes. Es decir, la primera razón es 6 es a 15. Observemos que el antecedente es 6 del retrato chico, mientras que 15 es el consecuente que pertenece al retrato mediano. Obtenemos que la razón es igual a 0.4. La siguiente razón es 7.2 es a 18, que da como resultado 0.4. Las dos razones tienen el mismo valor, y la razón de semejanza que convierte la figura mediana en la chica es 0.4. Para comprobarlo, multiplicamos la razón de semejanza por las medidas del retrato mediano y debemos obtener las medidas del retrato chico. 15 por
0.4 es igual a 6 y 18 por 0.4 es igual a 7.2. Para finalizar, estos conceptos tienen muchas aplicaciones, principalmente en actividades donde se usan escalas, como es el caso de arquitectura, donde siempre se especifica la escala que se utilizan en los planos, que es la razón entre la medida del plano y las medidas reales de construcción. Lo mismo sucede en mapas, en dibujos industriales, en figuras a escala o en fotografía. Espero que este video te haya gustado y sobre todo te sea útil. Te deseo tengas un excelente día. Nos vemos.